Estudiaste tu propio ADN en búsqueda de algo. ¿Qué quisiste hacer? ¿Cómo extrajiste una muestra de cómo te estudias tu propio ADN? Bueno, con una pequeña muestra de saliva en un colector. La verdad que es algo que yo lo hago cotidianamente en mi práctica privada, médica, que es lo que llamamos medicina de precisión. Yo hace muchos años que me estudio el ADN y lo ¿Te que... estudias vos tu ADN? Claro, porque, digamos, yo tengo una curiosidad innata, digamos, forma parte de mi personalidad, de ser siempre alguien que trató de descubrir cosas desde que soy chico hasta que fui creciendo. Y el haber estudiado la genética como una especialidad es por la curiosidad propia que yo tengo. Entonces lo que hice fue, en esta nota que hicimos hoy con Daniela Blanco en Infobae, fue agarrar y decir, bueno, hay publicaciones científicas de revistas muy prestigiosas en el mundo que han demostrado algo que hablamos con vos la otra vez, en el cual hay personas que tienen un mayor riesgo de infección y otras tienen un menor riesgo de infección. Y las personas después que se infectan, algunas tienen una clínica, o sea, sintomatología más severa y otros menos. Entonces lo que fui es a ver la literatura y a estudiar mi propio ADN para ver en qué condición estaba personalmente. Bien, ¿y qué te dio? Bueno, me dio unas buenas noticias en el cual, cuando analicé algunos marcadores del sistema inmune que vos planteabas, me dio que tengo una menor riesgo de infección. Después analicé, yo soy grupo, viste que el grupo sanguíneo, el gen es el ABO, es el A, la B, la combinación de eso, o el 0 o la O. Yo soy el grupo O 0, porque la gente entienda, pero también fui a buscar ese marcador genético y me dio de bajo riesgo. Y después fui a buscar otros trabajos que son de la Cleveland Clinic, que es donde trabajó el doctor Favaloro, y de otros lugares donde son de gran referencia, que yo estuve en Italia, como el Centro de Humanitas, visitándolo en Milán, que son donde durante mucho tiempo fue el epicentro de la pandemia. Y la realidad es que lo que me dio es que tengo también una clínica, eventualmente, si me contagiara, ojalá que no, leve y que no tendría riesgo de vida. O sea, lo que vos estás diciendo es que con un simple estudio de ADN, y la palabra simple la incorporé yo porque a lo mejor es caro, alguien podría decir o podría prever cómo le iría si se contagia coronavirus, y agrego, y si se inventara una vacuna, si vale la pena que el Estado invierta en vos una vacuna o si sos lo suficientemente robusto inmunológicamente para decir, úsenla en otro, yo me la banco. Te hago dos planteos de cotidianos del día de hoy. La realidad es que la vacuna, que yo tengo información que viene muy bien, tanto en la Argentina, que me parece que es muy bueno para el país, o la que se está llevando adelante en Boston, en uno de los lugares donde yo trabajé, en el Brigham and Women's Hospital, que es uno de los hospitales de la Universidad de Harvard. Me parece que esas dos vacunas hoy teniendo esa posibilidad, uno con el ADN, si yo le analizara a una persona y tuviera mayor riesgo, bueno, esa persona debería recibir la vacuna antes que otra Pero como ya es yo. seguro, porque digamos, vos hiciste un estudio sobre vos mismo. Sí. Pero esto está estamos hablando de evidencia de Es evidencia científica de trabajos que se han publicado en revistas que han analizado algunos 2.000 personas con internación en 7 centros de Europa. Otro trabajo científico que del Reino Unido que tiene una base de datos genética que analizó 6.000 personas con las diferentes variantes clínicas, y otro de la Cleveland Clinic que analizó más de 80.000 genomas para sacar conclusiones. Por lo tanto, me parece que este tipo de información, hoy a la mañana, por ejemplo, le estaba dando una devolución a una persona vía digital, que es la manera que hoy hacemos las consultas, por un tema de asesoramiento, digamos, genético-nutricional y algunas cuestiones de salud. Y esta persona va a viajar por trabajo, y entonces en estos días le voy a analizar su perfil de COVID-19, a ver si tiene más riesgo o no, y después eventualmente tomar una decisión médica si esa persona tendría mayor riesgo, y eventualmente tomar una decisión si va a viajar o podría hacer la parte de lo laboral vía digital, que es esta nueva tendencia porque nos marcó el COVID, ¿no? Pero si fuera una política sanitaria, Sí, saber quién es grupo de riesgo, no sí, solamente por enfermedades preexistentes o grupo etario, sí. sino por el ADN. ¿Cuánto cuesta un estudio de ADN? A ver, me parece que el mundo va a ir a ese lugar en unos años que vienen, y es lo que en el mundo ya se empieza a hablar como medicina de precisión, a salud pública de precisión, porque la realidad es que las personas en algún momento van a tener una tipificación de su ADN para diferentes motivos, ¿no? O sea, hoy en el mundo hay una discusión sobre el tema de los valores, y los valores pueden llegar a ser
desde una persona que se compre un par de zapatillas hasta un celular, diríamos. Hay un diferente rango de opciones. No es una cosa que es que... No, Ahora, no es no me digas, si querés... no es porque, viste, imposible, no es Bien. imposible, pero hay gente que ese estudio o ese análisis le parecerá muy caro y se entiende. Y a ver, me parece que en la Argentina estamos viviendo una situación, diríamos, de hace un tiempo económica que claramente hay una complejidad sobre lo social y lo Y económico. no estamos invitando a que la gente vaya... es otro el tema, es parece para que saber esta herramienta si está muy lejos o más cerca de las posibilidades futuras. Y me parece que también es un entendimiento de la complejidad de este virus, que hoy planteás vos muy bien lo que está pasando en Asia, que nos permite también dar un mejor entendimiento de este comportamiento a nivel personal y comunidad y global, ¿no? Bien, ¿qué sabés de la reinfección de coronavirus? Mira, es un tema que no te puedo dar una opinión porque es algo que hoy salió, lo vi en unas alertas en Twitter. Claramente en las alertas han dicho que hay que tener mucha precaución y prudencia y lo hemos hablado en otra oportunidad cuando estuve con vos. Me parece que este virus nos tomó de sorpresa a todos en el momento más tecnológico de revolución a nivel genético de la ciencia, informática, y nos tomó de sorpresa y nos llevó a un lugar de que hay que tener humildad y no se puede decir cualquier tipo de aseveración cuando uno no tiene la información, por lo menos la responsabilidad que tenemos los que comunicamos salud y medicina. Bien. Así que hay que ver si hay estudios científicos, pero... Sos prudente con eso. Y hay que ser prudente, hay que ser responsable, pero también hay que ver cómo va a ser esta dinámica y ojalá que esta dinámica que pasó hoy en Asia, en Hong Kong, no tenga una repercusión negativa eventualmente con el desarrollo de la vacuna. Y eso es lo que más a mí personal y profesionalmente me preocupa cuando escucho este tipo de noticias. Los compañeros de la mesa te van a preguntar, yo tengo una más de esta serie que es, ¿hay asintomáticos súper contagiadores? ¿Por qué alguien es más contagiador? Porque vos hablaste del sistema inmunológico, es tu arquero. Si vos tenés un buen arquero... Ahora, al revés, sos el 9 que le mete goles a otro. Sí. ¿Cómo es eso de ser súper contagiador y asintomático? Mira, hace unas semanas atrás salió un estudio de los chicos, de los menores de 5 años, que tienen una mayor carga viral y la mayoría no tienen sintomatología y sería un grupo que está en mayor riesgo de contagiar de manera sintomática. Pero la realidad es que estamos realmente entendiendo este fenómeno y por eso me parece que es algo fundamental que independientemente que haya trabajos científicos y que yo me haya analizado el ADN y que otra persona se lo pueda hacer y que hay publicaciones, hoy todavía yo entré y me saco el barbijo para hacer la nota con vos, me lo pongo cuando terminamos la nota y el distancia... Sí. Vos, cuando vas a la plaza con tus hijos Sí. y se abrazan y se convidan el alfajor. No se abraza. Lamentablemente no se abraza a nuestro hijo. Bueno, juega con otro. ¿Se contagian entre ellos? No, mira, yo te digo la verdad lo que lo pasó a nosotros con mi mujer, que el 16 de marzo, antes de que se empezara la cuarentena, yo hablando con amigos y gente en Europa y en Estados Unidos, tomamos la decisión de empezar la cuarentena el 16 de marzo, antes de lo que era oficial. Y la verdad que escuchaba que hay algunos colegas que decían que los chicos no les pasaba nada y lamentablemente hubo casos fatales y también estamos entendiendo esos motivos. Entonces, si vos me preguntás a mí, digo, nosotros cuando vamos a algún momento tratamos de algo que nos cuesta mucho, de que no se acerque más de la distancia, que no puede decir que le pasa... Había una hipótesis que contagiaban menos los chicos. Sí, pero los chicos menores de 5 años está demostrado que eventualmente con las publicaciones tienen mayor carga viral que los adultos. Entonces, a ver, me parece que hasta que no tengamos la vacuna, y yo soy optimista que la vacuna, tanto la que está en Argentina evaluándose y la que está en Estados Unidos, en Boston, que he hablado con una persona que trabaja en el hospital donde yo trabajaba y está haciendo la investigación, la verdad que está teniendo buenos resultados y bueno, y eso para mí da una esperanza porque no es que vamos a volver a una normalidad, vamos a volver a un mundo diferente porque nos impactó históricamente esta pandemia, como nos ha impactado otras cosas a nivel histórico y eso me parece que hay que tenerlo en cuenta. Bien, Adriana. Sí, si entendí bien, citabas publicaciones de universidades extranjeras, entonces me interesaba saber qué antecedentes tenemos de ese tipo de estudios acá en Argentina y qué relación guarda esta idea con el banco de datos genéticos que quizás para nosotros es familiar para casos de filiación, pero no tenía antecedentes de que los usáramos para cuestiones de salud.
No, me parece que está buenísima la pregunta y hay que entender. En el Malbrán, una cosa es que se hace el diagnóstico cuando una persona tiene coronavirus y se hace un diagnóstico genético para ver si es positivo o negativo. Lo que hice yo es analizar el genoma, a ver de que esos marcadores tengan cierta información para que una persona cuando se expone al virus tenga mayor o menor riesgo. Pero después hay dos lugares donde los marcadores tan genéticos que vos planteabas. Uno es el banco genético que tiene que ver con el tema de la historia de los desaparecidos, y es un banco genético que tiene un simbolismo muy importante porque ha ayudado a la recuperación, y también en un banco que nosotros pusimos en marcha con el ministro Garabano cuando yo fui director del Registro Nacional de Datos Genéticos para el tema de los delitos sexuales, que eso fue una puesta a punto para que hoy este gobierno también lo continuara, pero hay que tener en cuenta que esos marcadores, tanto del banco genético con el tema de los desaparecidos a nivel histórico, como el tema de los perfiles y de las muestras que tienen que ver con delitos sexuales, que es una ley que fue Isabel Giaconis, una impulsora de esta ley, por el tema de su hija, y eso son marcadores que van a otras áreas del genoma, que son marcadores que no tienen la misma información que yo me hice, sino que son marcadores como si fueran las huellas dactilares de una persona, que hacen que cuando se coinciden dos perfiles, uno puede decir que hay una coincidencia, y eso me parece que es importante porque en el mundo se está debatiendo si eventualmente estos marcadores también podrían llegar a tener un uso universal, para que cuando uno esté en el pasaporte tiene la foto, tiene la huella digital, tiene toda la información, eventualmente esos marcadores pudieran también darle información si hay una persona que tiene antecedentes penales o está buscado por la justicia, para que Interpol eventualmente tome alguna decisión. Entonces, me parece que en esta cuestión es diferente el tipo de marcadores que se utilizan. Osvaldo. Sí, doctor, buenas noches. ¿Qué cree usted que aprendió la ciencia y la humanidad con esta pandemia? Está muy bueno, Osvaldo, porque la ciencia me parece que aprendió que uno tiene que ser más humilde y que no sabíamos todo, y que a veces utilizamos argumentos desde un ego científico personal para justificar avances de la sociedad, y eso me parece que claramente el coronavirus no entendíamos qué nos pasaba y nos llevó por delante. Entonces eso me parece que es una gran enseñanza. ¿Te acordás un ejemplo de esto? De cuando el ego científico se antepuso a la realidad. Bueno, a veces cuando están estas discusiones de que queremos generar un mamut con un elefante que está en extinción en Asia para poder tener como el poder de decir voy a crear a Jurassic Park, me parece que eso nos genera un avance en la sociedad, y uno como médico tiene que siempre prevalecer, dar el bien común para la gente, para que el avance de la ciencia tenga un impacto positivo en la gente. Eso me parece que es importante. Segundo plano, me parece que cuando uno habla con personas en el resto del mundo, todos a nivel humano coincidimos en algo, por lo menos, y no tiene que ver con lo científico, tiene que ver con diferentes tipos de cuestiones, es que si seguimos con las mismas discusiones y planteos durante la pandemia, que eran previos a la pandemia, quiere decir que realmente no tuvimos un tiempo de reflexión para algo tan grave que nos está pasando, y que deberíamos realmente como sociedad, como especie, tratar de buscar otro tipo de respuestas y de soluciones para la gente de lo cotidiano, para lo que nos pasa a todos en la Argentina, en Latinoamérica, en el resto del mundo, porque todos la pasamos mal, no solamente de la salud, sino a lo psicológico, a lo emocional, a todas las cuestiones que nos pasan. Me parece que eso yo lo hablo con gente que está en Madrid, que está en Barcelona, que está en Italia, en algún otro lugar en Milán, o lo hablo con gente que es amiga que está en Boston. Y generalmente hoy hay una discusión sobre esto de lo que nos pasó, nos tiene que dejar enseñanzas para todos a nivel personal y a nivel de la comunidad mundial. Bueno, me quedé pensando en si esto ocurrirá o no, y la verdad que si abro esta pregunta, no sé dónde terminamos, porque no sé si sería tan optimista de un gran aprendizaje a esta altura. Pero eso me lo guardo porque va a preguntar Adriana. No, quería retomar esto que quedó pendiente de qué pasa en Latinoamérica y especialmente en Argentina con este tipo de estudios. La OMS dijo que además Latinoamérica parece ser una de las regiones donde la enfermedad golpea más crudamente. Algunos atribuyen a razones estructurales, y quería saber si teníamos evidencias de que lo genético tiene algún impacto en esta peculiar pandemia de Latinoamérica. Está buenísima la pregunta. Me parece que
las personas no son solo ADN, y eso siempre lo digo yo en cualquier cuestión. Yo hice esta nota porque me parecía importante compartir algo, pero eso no quiere decir que porque yo esté de bajo riesgo no me vaya a cuidar como me cuidé cuando entré, cuando me voy, o mi familia. Y los factores también tienen que ver con un montón de cuestiones. Uno es la alimentación, es poder dormir bien, es el estrés emocional, es el estrés que uno tiene si tiene problemas personales, económicos, es que hay personas que no tienen la posibilidad social de generar un realmente distanciamiento. Hay un montón de cuestiones que me parece que en lugares de Latinoamérica están ocurriendo, como han pasado también en lugares de Europa, que de los niveles de salud que yo tengo la posibilidad de conocer, que son de más alta tecnología, también impacto negativo. Entonces, me parece que de vuelta, un poco, yo lo que decía Diego, no es que uno sea optimista o sea ingenuo o naïve, pero me parece que cada uno de nosotros sabemos que este tipo de situación nos debería dar por lo menos un momento de reflexión para ver qué es lo que nosotros vamos a construir como sociedad argentina, como sociedad latinoamericana y en el mundo, con un nuevo cambio de paradigma que generó un cambio en el mundo, porque no vamos a vivir el mismo mundo que vivíamos antes. Eso me parece que es algo que es un factor común, por lo menos no solamente cuando uno habla con gente de acá, sino en el resto del mundo.